Buenas noches, hermanos amados. La paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes. Nuevamente agradecido con el Señor por la oportunidad que me da de poder compartir su palabra. Tal como les comenté la semana pasada, y vamos a continuar con lo que es la enseñanza, ser un verdadero adorador. Vamos a cerrar nuestros ojos al Padre y le vamos a levantar nuestra oración en agradecimiento por la oportunidad que nos da nuevamente de reunirnos en medio de su Santo Espíritu para poder recibir su palabra y poder perseverar en él. Señor Dios Padre poderoso, te alabo y te bendigo en este momento, Señor, porque nos permite y nos da la oportunidad nuevamente, Señor, de seguir buscando tu rostro e inquirir delante de tu presencia. Te pido en este momento, Señor, que tu palabra sea ministrando nuestras vidas, Señor, que podamos seguir comprendiendo lo que es ser un verdadero adorador, y no solamente comprendiéndolo, Señor, sino procesándolo en nuestras vidas para ponerlo por obra en medio de nuestro ser, Señor. Padre, anhelamos de tu presencia, anhelamos estar contigo, anhelamos tener comunión contigo, Padre. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice, Señor, a todo aquel que escuche este mensaje, Señor, el cual lo reciba en la parte buena de su corazón. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor Dios nuestro. Amén. Hermano amado, tal como les comenté la semana pasada, la referencia a esta enseñanza se encuentra en Juan 4, del 7 al 24. Les voy a estar solicitando que presten atención al siguiente video, el cual ilustra de una manera muy apegada a la palabra de Dios, a las Escrituras, lo que fue el relato que mantuvo Jesús con esta mujer samaritana. Si usted gusta, hermano amado, poder visualizar este video llevando también lectura de la palabra, pues tiene toda libertad de hacerlo. Lo importante acá, hermanos amados, es nuevamente retomar el pasaje para comprender la enseñanza que el Señor nos trae en esta noche. Dame de beber. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer de Samaria? Los judíos no tratan a los samaritanos. Si conocieses el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías a Él, y Él te daría agua viva. No tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Quien bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brote para vida eterna. Señor, dame esa agua, para que no tenga sed ni venga acá a sacarla. Ve, llama a tu marido y vuelve. No tengo marido. Bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Señor, parece que eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte. Pero vosotros decís que es en Jerusalén donde se debe adorar. Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros sí sabemos que la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es,
cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre busca tales para que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Sé que el Mesías ha de venir. ¿Quién es el Cristo? Y cuando venga nos dirá todas las cosas. Yo soy Él, quien habla contigo. De acuerdo a esta referencia bíblica, hermanos amados, la semana pasada estuvimos desarrollando lo que fueron dos características importantes de lo que es un verdadero adorador. Esas características eran comprender que un verdadero adorador no depende de las circunstancias o del lugar donde se encuentre para adorar al Padre. Además, que un adorador va a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Lo que comprendimos, hermanos, y podemos retomar de estas dos características de un verdadero adorador, es que el adorador se va a preocupar siempre de tener comunión con el Padre, de tener esa intimidad, de tener esa búsqueda constante para con Él, de desarrollar una confianza, de poder desarrollar esa genuinidad delante de Él, de ser genuino, de ser veraz, de hablar verdad para con el Padre y poder presentarse tal como es. También aprendimos, hermanos amados, que un verdadero adorador en esa búsqueda de espíritu y en verdad va siempre a interponer lo que es la carne, morir a la carne para poder andar en el espíritu. Va a interponerse a los deseos o deleites de este mundo para poder buscar al Padre en espíritu y en verdad y darle reverencia y la gloria que Él merece. Un verdadero adorador, a pesar de sus debilidades, a pesar de sus limitaciones, sabe presentarse al Padre tal como es, aún confesando sus faltas, para poder saber que solo Él puede darle la verdad que Él necesita para ser libre. En esta noche, hermanos amados, vamos a continuar viendo dos características que nos restan de lo que es un verdadero adorador. Y les voy a pedir, hermanos amados, que me presten atención porque la próxima característica, la cual vamos a desarrollar, lleva por título sabe pedir agua viva para beber. Un verdadero adorador va a saber siempre pedir agua viva para beber. Les voy a estar solicitando, hermanos amados, que puedan abrir las escrituras en Juan 4:10. La escritura en Juan 4:10 dice así, hermanos amados. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirás y Él te daría agua viva. Esta referencia, hermanos amados, nos está dando a entender que el Hijo de Dios, aquel que comprende, aquel que desea ser un verdadero adorador, constantemente va a presentarse delante del Padre para beber de esa agua viva. Va a pedir de esa agua viva porque se hace una necesidad en su vida del poder beber de ella. Del poder beber de ella. Ahora, hermanos amados, recordemos parte de lo que fue el relato de Jesús para con esta mujer samaritana. Jesús, aprovechando de la situación en que se encontraba, porque dice que él se encontraba cansado del camino, el cual se sentó en el pozo, mientras la mujer vino, dice que le pidió agua de beber. Y ahí empieza toda una discusión de la cual, hermanos amados, estamos rescatando las características de un verdadero adorador. Jesús le revela a esta mujer que Él es esa agua de vida, de la cual que todo aquel que bebe de esa agua no tendrá sed jamás. ¿Qué nos puede entender este pasaje, hermanos amados? ¿Qué nos puede entender Jesús a través de esto? Una de las cosas que podemos entender, hermanos amados, es que en el ser humano, en nuestra naturaleza humana, hay limitaciones debido a las diferentes necesidades que nosotros presentamos como humanos. Tenemos necesidades en las cuales, hermanos, buscamos cómo saciarlas. Aún estando sin Cristo, hermanos amados, buscamos la forma que a nosotros nos parecía correcto de poder saciar cada una de esas necesidades. Pero hoy entendemos que un verdadero adorador entiende y comprende que esa sed,
que esa necesidad que puede haber en su corazón solo puede ser saciada a través de la persona de Cristo Jesús. Solo puede ser saciada a través del Espíritu Santo, solo puede ser saciada a través de la comunión que podemos tener para con el Padre. Hermanos, voy a pedirles que podamos buscar la escritura en Eclesiastés 1:8. Y vamos a entender un poco de lo que es esta condición humana, de esta naturaleza humana, la cual muchas veces limita al creyente en lo que es la búsqueda para con el Señor. Eclesiastés 1:8 dice así: todas las cosas son fatigosas, mas de lo que el hombre puede expresar, nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Dice la Escritura, hermanos amados, que todas las cosas son fatigosas para el hombre. Y que aún el ojo y el oído del hombre nunca se sacia. Parte de nuestra naturaleza humana es que aunque podamos suplir nuestras necesidades, siempre vamos a tener alguna necesidad que suplir. Es parte del ser humano, es parte de la cual el hombre tiene que entender que solo en Cristo Jesús podemos saciarnos. Solo en Cristo Jesús. Porque vean lo que dice el versículo, hermano. Se vuelve fatigoso. Se vuelve fatigoso. Jesús lo entendía. Conocía la necesidad que había en aquella mujer samaritana. Por eso le pide el agua y le da entendimiento de que Él puede saciar su necesidad. Pero no solamente quedó en decirle que Él podía saciarla, sino que la llevó a hablar verdad. La llevó a que ella expresara cuál era su necesidad. A través de una pregunta importante. Porque cuando ésta le dijo, dame de beber esa agua para que no tenga que venir más al pozo, Jesús le dijo, ve y llama a tu marido. Ve y llama a tu marido. ¿Qué necesidad podía haber en aquella mujer para haber tenido 5 maridos? Y para haber estado en un estado de adulterio. Porque con el hombre que se encontraba en ese momento no era su marido. Jesús la estaba invitando a salir de buscar por sus propios medios el poder satisfacer sus necesidades, para entrar a tener una relación íntima para con el Padre y poder probar de esa agua de vida que es Cristo Jesús. Entendemos nosotros, hermanos amados, que todos nosotros hemos sido llamados a ser partícipes y poder beber de esta agua, pero es necesario que la verdad de Cristo venga a nosotros. Es necesario que la verdad y esta palabra nos confronte, para nosotros poder decidir beber de ella correctamente. Para poder beber de ella y ser saciados correctamente. Ya no más conforme a nuestro ojo, conforme a nuestro oído, conforme a nuestro pensamiento, sino conforme a la verdad de las Escrituras. Conforme a la verdad de la palabra de Dios, conforme a la doctrina de Cristo, hermanos amados. ¿Estamos dispuestos a beber de esta agua? ¿Estamos dispuestos como verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, además de beber de esta agua? De beber de esta fuente que es Cristo Jesús, la cual nos lleva a toda verdad, la cual nos lleva a saciar nuestras necesidades para poder ser adoradores en espíritu y en verdad. Les pido también, hermanos amados, en el mismo libro de Eclesiastés que podamos buscar el pasaje de Eclesiastés 6:7. La Escritura dice así, hermanos amados: todo el trabajo del hombre es para su boca, y con todo eso su deseo no se sacia. ¿Quién nos da a entender la Escritura, hermanos amados? Que aunque nos esforcemos, aunque trabajemos, aunque podamos nosotros buscar la manera de poder saciar nuestras necesidades, hermanos amados, el versículos de Eclesiastés 6:7 nos dice que aún con todo, nuestro deseo no va a ser saciado. Nuestro deseo no va a ser saciado. Porque no depende de nuestro esfuerzo, no depende de nuestra capacidad humana, no depende de nuestro razonamiento. Depende de la relación que el hombre debe tener en comunión con Dios. Depende de esa dependencia que volvemos para con el Padre. Porque en Él todas nuestras necesidades pueden ser cubiertas. Estamos dispuestos, hermanos amados, a reposar de nuestras propias obras, a reposar de nuestros propios esfuerzos, para poder buscar de la presencia de nuestro Dios y entender y comprender cómo vamos a ser saciados. Es la única manera, hermanos amados. Es el camino correcto, que es Cristo Jesús. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y solo en Él podemos tener comunión para con el Padre.
Les voy a estar solicitando, hermanos amados, que también busquemos en la palabra Isaías 55, 1 al 3. Bendito es el nombre de nuestro Dios, hermanos amados, porque el Espíritu de Dios no calla. Él sigue hablando, Él sigue dándonos entendimiento conforme a su voluntad. La palabra de Dios en Isaías 55, del 1 al 3, dice así: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid y comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. Hermanos amados, es un hermoso pasaje. Un hermoso pasaje que no difiere de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Que no difiere de las palabras que tuvo Cristo para invitar a la mujer a beber de esa agua de vida. El Espíritu de Dios, a través del profeta Isaías, invitó al pueblo a que libremente, sin dinero, sin sus esfuerzos, sin su capacidad, pudiese venir al Padre y pudiese participar a través del Espíritu de Dios y ser saciado. Hoy en día nosotros, el Espíritu de Dios nos está invitando a convertirnos en adoradores en espíritu y en verdad, donde nuestras necesidades, nuestras limitaciones no sean obstáculo para poder presentarnos diariamente, constantemente delante de nuestro Dios, hermanos amados. Pero ¿a quién se le hace la invitación? ¿A quién se le hace la invitación sino a todos aquellos que están sedientos? ¿Estamos conscientes, hermanos, de cuál es nuestra necesidad? ¿De cuál es nuestra sed? ¿De qué es lo que está operando en nuestras vidas? ¿Qué es lo que lo que aún nos limita, hermanos amados? Dado nuestra naturaleza humana. Un verdadero adorador conoce, hermanos. Conoce su naturaleza humana. Conoce qué son aquellas cosas que aún lo limita para venir y presentarse al Padre y hablar verdad. ¿Somos sinceros para con el Padre? ¿Somos sinceros para decirle al Padre qué necesitamos de Él? ¿Cuáles son nuestros temores más profundos? ¿Cuáles son aquellas áreas de nuestras vidas que aún están sujetas a los deseos de este mundo, hermanos amados? Para poder nosotros depender exclusivamente de Él y ser saciados de su bien. Y ser saciados de su mano poderosa, hermano amado. Un verdadero adorador, hermano amado, está consciente de su naturaleza humana. Pero también es testigo de cómo la presencia de Dios en su vida puede cubrir toda necesidad. Eso es la característica de un verdadero adorador, hermanos amados. Pero ¿quiénes pueden ser saciados? ¿Quiénes pueden ser saciados sino aquel que decide beber de esta agua? Sino aquel que decide beberla, el ser sustentado a través de esta agua. Solo aquel que entra en la presencia de Dios, solo aquel que bebe esta agua de vida para saciar sus necesidades, va a poder ser saciado realmente. Dijo Jesús, tú aquel que bebe esta agua no tendrá sed jamás. No tendrá necesidad de seguir buscando saciar sus necesidades en las cosas, en las vanidades de este mundo. Porque sabe que la única fuente de vida es Él. Es nuestro Señor Jesucristo. Que tenemos camino abierto al Padre a través de Cristo Jesús. ¿Lo comprendemos, hermanos amados? ¿Comprendemos este don? ¿Comprendemos este don que se le habló a la mujer samaritana? Si conocieres de este don, dijo Jesús. ¿Lo conocemos nosotros, hermanos amados? Conocemos el sacrificio de Cristo. Conocemos de que nuestro Dios dio a su Hijo unigénito por amor a nosotros para perdón de nuestros pecados, para que todas nuestras necesidades y limitaciones quedaran atrás y pudiéramos nosotros acercarnos confiadamente delante de Él, para convertirnos en adoradores en espíritu y en verdad. ¿Quieres tú ser saciado? ¿Quieres tú, como dice esta escritura, en el versículo 3, hermanos amados, venid y saciarse, comer, deleitarse de su grosura, hasta ser saciado nuestra alma? Hasta ser saciado nuestra alma, hermanos amados, de poder participar de la misericordia de Dios, de ese pacto eterno que Dios quiere establecer y seguir continuando afirmando en nosotros. Un verdadero adorador lo comprende, hermanos amados.
y se va a esforzar cada día en presentarse para beber de esa agua de vida. Porque sabe un verdadero adorador que su adoración en espíritu y en verdad lo va a llevar cada día a ser saciado en su comunión con el Padre. Entiende un verdadero adorador que su única necesidad es presentarse diariamente delante de Él. Es presentarse delante de Él para adorarle, para alabarle. Un verdadero adorador lo único que va a desear es tener comunión para con el Padre. Porque en medio de sus dificultades humanas, en medio de sus diferentes situaciones, va a saber ser saciado a través de su Santo Espíritu. Bendito es el nombre de nuestro Dios, hermanos amados. Porque entendemos, hermanos, de que Dios es un Dios real. De que Dios es un Dios eterno, un Dios poderoso. Un Dios el cual afirma sus promesas en cada una de nuestras vidas, hermanos amados. La cuarta característica de un verdadero adorador, hermanos amados, que nos queda por desarrollar, es que un verdadero adorador se convierte en una fuente de agua que salta para vida eterna. Escuchen muy bien, hermanos amados. Si somos adoradores en espíritu y en verdad, si somos adoradores que entendemos que nuestra adoración no depende de un lugar físico, no depende de una circunstancia, que somos adoradores que entendemos que toda necesidad y limitación humana solo puede ser saciada a través de la persona de Cristo y en medio de la comunión para con el Padre, entonces este adorador va a comprender, hermanos amados, que debe convertirse en una fuente de agua que salta para vida eterna. Que salta para vida eterna. Vamos a leer Juan 4:14, hermanos amados. Nos vamos a devolver al pasaje de Juan, hermanos amados. Y la palabra de Dios dice así: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Entiendes, hermano amado, que esa fuente, que es Cristo Jesús, va a estar en ti? ¿Va a estar en ti? Pues dice la palabra que Cristo dijo que Él era uno con el Padre, y todo aquel que se acercaba a Él sería uno para con Él, y Él uno para con el Padre. ¿Entiendes, hermanos, que cuando somos adoradores y entramos en su presencia, somos uno para con el Padre? Estamos en su presencia y Él nos cubre, donde aún las limitaciones humanas entonces no operan, porque lo que opera es la presencia de Dios en nuestras vidas, hermanos. Estamos dispuestos a entrar en esa presencia para que sea Él el que opere, para que Él sea el que opere, para que nosotros podamos convertirnos a Él, y de tal manera que esa agua salte para vida eterna a todos aquellos que nos rodean, hermanos amados. Entendemos este calibre, porque una de las frases que se pronuncia en este versículo es la siguiente: sino que el agua que yo les daré, sino el agua que yo les daré, es decir, no es mi propia agua, hermanos. No es mi propio conocimiento o entendimiento de las Escrituras o de lo que yo puedo conocer de Dios. Es que un verdadero adorador va a compartir la verdad que ha escuchado de Jesús, la verdad que ha entendido de las Escrituras, la verdad que se ha alimentado y ha saciado su alma y ha saciado todo su ser, para poder bendecir a otros, para poder despertar esa sed en otras personas, las cuales puedan venir a Cristo y ser saciados también de Él, y que se conviertan en adoradores en espíritu y en verdad para con el Padre. Necesitamos, hermanos amados, tener ese entendimiento de poder cumplir con su palabra, hermanos. Porque un adorador no solamente es aquel del cual comprende que Cristo es la fuente de vida. No, un adorador es aquel que comprende que Cristo es la fuente de vida y bebe de ella. Y no solamente bebe de ella, sino que la comparte a otros a través de su testimonio. Que cuando la palabra, esa fuente de vida, le enseña que debe amar a sus enemigos, éste ama a sus enemigos y da testimonio, salpica de la fuente de vida para otros.
que cuando la palabra de Dios dice que no debe operar nuestro enojo, a pesar del pleito y las contiendas que puede haber en nuestro hogar, entonces la verdad que opera en nosotros a través de Cristo Jesús va a salpicar sobre nuestros hijos, sobre nuestros familiares, sobre nuestros compañeros de trabajo, sobre toda aquella persona en que podamos nosotros relacionarnos, hermanos amados. ¿Estamos dispuestos, hermanos amados, a convertirnos en esas fuentes que salpiquen agua de vida eterna? Porque no es nuestra agua. No es nuestra agua, hermanos. Es la verdad de Cristo, es la verdad del Padre. Por favor, les voy a estar solicitando, hermanos amados, que podamos buscar Juan 12:49. Bendito es el nombre de nuestro Dios. Juan 12:49 nos enseña lo siguiente. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Estas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Él no hablaba de su propia cuenta. Él buscaba la presencia del Padre. Él tenía comunión con su Padre. Y de las cosas que Él escuchó de Él, de las cosas que Cristo escuchó de su Padre, fue las que nos enseñó. Él nos dio mandamientos, instrucciones, de las cuales el mismo Padre le comunicó a Cristo Jesús. Esos mismos mandamientos, instrucciones, son las que nosotros debemos salpicar como esa fuente de vida a aquellos que nos rodean, hermanos amados. ¿Lo entendemos, lo comprendemos? Que a través de nuestro testimonio, a la hora de poder cumplir con la palabra de verdad, a la hora de poder cumplir y poder nosotros beber estos mandamientos, nuestros familiares, amigos, compañeros, van a ser salpicados de estas aguas para que tengan sed, para que se despierte esa necesidad del Dios viviente. Hermano amado, tenemos una tarea muy importante que realizar como adoradores en espíritu y en verdad. Y es que debemos convertirnos en estas fuentes de agua viva, que salpiquen, que despierten esa sed en el hombre en buscar de Dios. ¿Comprendemos ese mensaje, hermanos amados? ¿Comprendemos la instrucción que nos está dando el Espíritu de Dios en esta noche? Para nosotros poder encaminarnos al Padre, a toda verdad, a todo entendimiento, hermanos amados. Hermanos, les voy a pedir también que terminemos de leer el pasaje de Juan 4, ahora del 25 al 42. Bendito es el nombre de nuestro Dios, hermanos amados. Juan 4, del 25 al 42. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro el que riega. Yo he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado a sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos, mas por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho,
porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, hermanos amados. Podemos comprender, hermanos, en este pasaje, dos vivos ejemplos de verdaderos adoradores. Uno, el cual es nuestra fuente de vida, y otro, recién convertido, recién entendido, pero que al haber tenido comunión con el Padre, pudo convertirse en una fuente que pudo salpicar para vida eterna. Vamos a ver y a detenernos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo como esa fuente de vida, como ese adorador en espíritu y en verdad. Hermanos amados, cuando empezamos la lectura la semana pasada en Juan 4, dice que Jesús venía del camino, venía cansado, por eso se sentó en el pozo. ¿Qué necesidades humanas podía estar presentando Jesús? Si vemos todo lo que relata Juan 4, Jesús probablemente estaba cansado, tenía sed, tenía hambre, por eso sus discípulos fueron a traer de comprar de comer. Pero un adorador va a entender que cumplir la palabra de Dios es el verdadero alimento espiritual, el cual debe cumplir. Jesús está en el momento ideal y en el momento adecuado, conforme al Espíritu de Dios. Se sacó a aquella mujer y en medio de esa conversación cumplió el propósito del Padre al compartirle la verdad a aquella mujer. Sus discípulos vinieron y le dijeron: come, Rabí. Y él dijo: no, tengo que comer, yo ya tengo que comer. Porque él entendía que el alimento espiritual por el cual el Padre lo había enviado para la salvación de la humanidad, para la revelación de la verdad, era tiempo de cumplirlo sobre esta mujer y aún sobre toda aquella nación de samaritanos y sobre el mundo entero, hermanos amados. Jesús supo interponer sus limitaciones humanas, aún sus propias necesidades, porque sabía que un verdadero adorador iba a ser saciado al cumplir con cabalidad la palabra de Dios, al cumplir con cabalidad la voluntad de Dios. ¿Conoces tú como adorador cuál es la voluntad de Dios para tu vida, hermano amado? ¿Conocemos nosotros como iglesia, hermanos amados, cuál es la voluntad de Dios para la iglesia de Cristo? ¿Conoces tú, hermano, que eres padre de familia, cuál es la voluntad de Dios para con tus hijos? Esposa o esposo, ¿conoces cuál es la voluntad de Dios para con tu cónyuge? Hijos, ¿conocemos cuál es la voluntad de Dios para nosotros, para con nuestros padres? ¿Conocemos cuál es la voluntad de Dios en medio de nuestros trabajos, en medio de nuestra comunidad o en todo lo que hagamos, hermanos? ¿Conocemos? ¿Estamos entendidos? ¿Estamos entendidos de cuál es la voluntad de Dios en medio de nuestro servicio para poder completar la obra? Pero, hermanos amados, la pregunta va más allá. ¿Estamos dispuestos, al igual que Cristo, a ser un adorador que interponga sus necesidades? ¿Estamos dispuestos a ser padres de familias, los cuales somos adoradores en espíritu y en verdad, y saben que deben interponer muchas veces sus sueños, su cansancio, aún su comodidad, con tal de darle a su hijo lo que necesita? Porque dice la palabra que no solo del pan vive el hombre, sino de toda palabra que vive de Dios. ¿Qué le compartes a tu hijo? ¿Solo lo físico? ¿Solo lo que puede suplir las necesidades físicas? ¿O nos preocupamos para meternos en la presencia del Padre y saber qué es lo que necesitan nuestros hijos? ¿Cuál es la palabra que necesitan nuestros hijos? ¿Qué es la enseñanza, la instrucción, la sabiduría que Él requiere para poder ser enseñado en el camino de la verdad? Hermanos amados, sacamos el tiempo aún en medio de nuestro cansancio, nuestra fatiga, para poder orar con nuestros hijos, para poder leer de la Escritura, para poder compartir la verdad de Cristo Jesús. Sacamos nuestro tiempo para compartirle de nuestro testimonio y hablar verdad. Hermano amado, cónyuge, esposo o esposa, puedes dejar tu tiempo en el cual usted dice que es para disfrutar de ti mismo, de estar ocioso, para poder sacar el tiempo de escuchar la necesidad de tu esposa o de tu esposo, para poder hablar con él, para poder compartir con él. ¿Estás dispuestos a dejar de tu tiempo, a dejar lo que tú quieres para escucharlo a él o escucharlo a ella? Hermanos amados, hijos, ¿estamos dispuestos
a dejar nuestros quehaceres, nuestras muchas responsabilidades y sacar el tiempo de llamar a nuestros padres, hijos adultos y preguntar por ellos, preguntar cómo están, cómo se encuentran, de compartirles palabras de bendición a nuestros padres, hermanos, en medio de la lucha y adversidad que enfrentamos en estos tiempos. Hijos menores, sean jóvenes o niños, estamos dispuestos en medio de nuestros quehaceres y responsabilidades en la escuela o el colegio, aún en medio de la diversión, de las cosas que nos divierten, de poder sacar un tiempo de ir a decirle a tu papá y a tu mamá, gracias. Gracias por tu esfuerzo. Gracias por tu amor. Gracias por tu dedicación. De que usted saque un tiempo de darle gracias a Dios y poder decirle gracias por los padres que me diste. Gracias porque los tengo a mi lado. Gracias, Señor, porque me enseñas. Porque me enseñas a través de tu verdad, a través de la disciplina que ellos me ponen. Tu hijo, niño, joven, ¿estás dispuesto a darle gracias a Dios? ¿Estás dispuesto a hacer testimonio a otros niños, a otros jóvenes, de lo que es ser un verdadero adorador? Hermanos amados, es tiempo de convertirnos en esta fuente de vida, hermanos amados. Pero también el Señor nos habla a la iglesia. El Señor también nos quiere hablar a la iglesia, hermanos amados, porque la iglesia de Cristo tiene que estar activa. La iglesia de Cristo tiene que estar activa. Hermanos, estamos dispuestos nosotros a dejar nuestra conformidad, a dejar nuestra pasividad y estar activos en el Espíritu. Estar activos en el Espíritu, hermanos. Estar constantes en oración, en clamor, en búsqueda. Estar atentos en el Espíritu, en medio de los cultos virtuales que tenemos, hermanos amados, para saber si el Espíritu de Dios tiene algo que comunicar al pueblo. Porque la palabra de Dios, hermanos amados, la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios es real, hermanos amados. Y en Hechos 2:17 dice así, voy a leer para ustedes. Sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Sabes tú, hermanos amados, que mientras estábamos nosotros en medio de la casa de oración, era una constante el que el pueblo de Dios pudiera estar recibiendo sueños, el que el pueblo de Dios pudiera estar recibiendo visiones, y pudieran estar escribiéndolas y depositarlas en aquel buzón azul que muchas veces los que nos presidían en los cultos nos decían que estaba ahí en esa disposición? ¿Acaso, hermanos amados, acaso será que como no estamos ahí, entonces el Espíritu de Dios se ha limitado para seguir dándonos revelación, dándonos inquietudes para bendición del pueblo? No, hermanos amados. Es deber nuestro, de la iglesia de Cristo, de estar activos. Y si tú tuviste un sueño, y si tú, el Espíritu de Dios, en medio de ese culto virtual te inquieta con respecto a la iglesia o con respecto a algún hermano, no puedes, hermano, callarlo. No puedes callarlo. Si no sabes, hermano, porque dice, no, hermano, es que no tengo cómo, no sé utilizar los medios electrónicos. Habla con el hermano pastor, habla con el ministro. Y el Señor, que es sabio, nos va a dar estrategias espirituales. ¿Acaso el Señor nos dio estrategias? Como aprendimos la semana pasada al apóstol Juan, cuando estaba en medio de aquella isla para mandar aquellas cartas a las iglesias. Hermanos, Dios nos va a dar los medios, nos va a dar la inteligencia y la sabiduría para saber cómo transmitir lo que el Espíritu de Dios nos está dando. Sea a través de un audio, hermano, como partió el pastor. Si podemos escribirlo y mandarle un correo, excelente, hermanos. Y si tiene otras limitaciones, háblenlo con el pastor, búsquelo, que sé que el Señor le dará sabiduría al hermano para poder saber cómo poder enviar ese mensaje, el cual es para fortalecer a la iglesia. Bendito es el nombre de nuestro Dios. Somos una iglesia activa, hermanos. Somos una iglesia activa. Y esa fuente de vida que es Cristo Jesús sigue trabajando en medio de nosotros, hermanos amados. Permitámosle ser instrumentos de su gloria. Y vamos a ser instrumentos de su gloria cuando decidimos ser adoradores en espíritu y en verdad. Cuando nos convertimos en esa fuente de vida. Porque Cristo es esa fuente de vida y esa vida viene a nosotros. Y nos convertimos en esa fuente para poder nosotros, hermanos, poder impactar en otros a través de nuestro testimonio. Y para finalizar, hermanos amados, quiero que veamos la actitud de esta mujer samaritana. Esta mujer fue confrontada a la verdad. Fue confrontada a poder reconocer que había necesidades, las cuales se estaban limitando a tener una comunión con Dios.
Pero ella habló verdad. Hubo un reconocimiento y dijo, ¿quieres hacer? ¿Acaso tú eres el Mesías? Y Jesús le dijo, sí, yo soy. Esta mujer no se quedó quieta. Dice que fue a la ciudad y les dijo, ven, ven, les enseñaré a un varón, el cual creo que es el Mesías, porque ha hablado la verdad de mí. ¿Estamos dispuestos nosotros a hablar la verdad en todo momento, hermanos? En todo lugar donde nos encontremos. Así seremos esa fuente que salte para vida eterna. ¿Estamos dispuestos a ser esa fuente que salte para vida eterna? Porque esa fuente que salta para vida eterna, hermanos amados, es la que hace despertar necesidad a los otros para que se acerquen a la fuente de vida que es Cristo Jesús. Nosotros solamente somos un medio, hermano. Somos un medio para hacer despertar la necesidad de las demás personas. Porque nosotros hemos probado y hemos sido saciados. La mujer probó del poder compartir, de tener un momento de relación, de intimidad con Cristo. Y fue convencida de tal punto de que fue y compartió la verdad de Cristo Jesús a otros. Y dice que muchos vinieron a Jesús. Y no solamente creyeron por las palabras que fue hablada por esta mujer, sino porque ellos mismos decidieron probar de Él. Probar de Él, el cual es fuente de vida. Hermanos amados, el Señor tiene una invitación muy especial para nosotros. Dios nos invita en esta noche a convertirnos, hermanos amados, en adoradores en espíritu y en verdad. Dios nos invita, hermanos amados, a que tengamos comunión para con el Padre. Dios nos invita a entender que la única fuente de vida es Cristo Jesús. Que cuando estamos unidos a Él, hermanos amados, esa fuente de vida que es Cristo actúa en medio nuestro. No somos nosotros, es Él. Son sus aguas. Él mismo dijo, las palabras que yo os enseño son las palabras que yo he escuchado del Padre. Las palabras que nosotros debemos hablar. Los mandamientos e instrucciones que debemos de dar a nuestros hijos son las que aún hemos escuchado del Padre. Hermanos amados, seamos entendidos. Deseemos el ser saciados de la verdad de Cristo Jesús. Y permitamos al Espíritu de Dios a ser partícipes de esa fuente que es Cristo Jesús, la cual salpique a otros para vida eterna. ¿Estamos dispuestos, hermanos? ¿Estamos dispuestos? ¿Estamos dispuestos a salpicar para vida eterna en medio de nuestra congregación, en medio de nuestras familias, en medio de nuestra comunidad, en medio de nuestras familias? Dios no tendrá limitaciones a pesar de lo que estamos viviendo aquí confinados en nuestros hogares. Dios se encargará de que esta palabra sea proclamada a través del testimonio de una iglesia activa, a través de adoradores en espíritu y en verdad. Vamos a orar, hermanos amados. Señor Dios Padre, entregamos delante de ti nuestras vidas, Señor. Gracias por tu palabra, la cual ha ministrado nuestro ser y nos ha dado entendimiento, Señor. Permítanos, Padre, decidir ser adoradores en espíritu y en verdad, donde todas nuestras necesidades sean saciadas a través de tu poder, a través de tu palabra, a través de la comunión que podemos tener con el Padre. Solo esa comunión, Padre, nos lleva a estar confiados, tranquilos, saciados, Padre, a poder, Jehová, participar de tu grosura y alimentarnos de ella, Señor, para poder nosotros negarnos, Señor, a todos los deleites temporales que nos ofrece este mundo, Señor, a todos los deleites temporales y vanidades de la vida, Padre. Padre, que podamos nosotros negarnos, Señor, aún a nuestras limitaciones humanas, aún de las necesidades físicas que podemos tener, a causa del cansancio, a causa aún de la sed, Señor, a causa, Señor, del placer que causa las cosas de este mundo, Padre. Porque sabemos y entendemos que el Hijo de Dios tiene un lugar donde acudir, tiene un lugar donde acudir para ser saciado, que es estar en la presencia tuya, Padre. Conviértanos en adoradores en espíritu y en verdad. Que seamos, Padre, que seamos partícipes de esa fuente de vida para poder saltar para vida eterna para otros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Dios nuestro. Hermano amado, Dios te bendiga. Que la palabra de Dios siga formándonos y haciendo lo que Dios envió a cumplir en medio de nosotros. Bendiciones, hermanos.